de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 21 después de Pentecostés, y en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, vemos la parábola del deudor desaforado, como le llama el padre Castellani, que está en íntima relación con la quinta petición del Padre Nuestro: perdonar las deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y pues bien, hay que saber perdonar, y hay siempre que perdonar. Y Dios nos da el ejemplo con estos dos deudores, uno que le debía en la parábola millones, por decirlo así, y se le perdona porque le ruega para no ser vendido con toda su familia, y otro consiervo que le debe una insignificante suma, el otro lo acogota hasta que pague el último céntimo. Entonces, queda claro que hay que pedir perdón a Dios, y que al pedir perdón también sepamos perdonar. Y evidentemente hay un problema, como siempre. Por eso el padre Castellani dice: para explicar estas cosas hace falta filosofía y teología, porque todo, en definitiva, lo explica en el orden natural por sus principios, la filosofía, y en el orden sobrenatural y de la revelación, la teología. Y la dificultad radica mayormente hoy en día, cuando se habla de paz, de perdón y de todo lo que fuera. Y es que hay un orden moral, un orden social y un orden legal, civil. Y entonces, el perdonar, y que hay que perdonar no solamente 7 veces, sino 70 veces 7, como decir, hasta el infinito, para no estar contando una vez, 2 veces, no. 7, le dijo San Pedro, como dándole un número grande, y nuestro Señor 70 veces 7. Bueno. E incluso perdonar a los enemigos. Pero está claro, hay que siempre perdonar. Y perdonar a los enemigos.
pero no dice que no hay enemigos. Como hoy estúpidamente se quiere hacer. No somos budistas, apáticos, indiferentes. Como Siddhartha Gautama, el Buda, no hay enemigos. Y Juan 23, el Papa bonachón, estupidón diría yo, no hay enemigos, la iglesia no tiene enemigos. Entonces, ¿de qué nos va a librar en el Padre Nuestro cuando pedimos? La misma epístola de hoy nos habla de la paz, pero armaos en la fe para combatir no solamente a los enemigos de carne y hueso, sino también a los espíritus, a los demonios. Pero no le abramos las puertas al espiritismo ni al aparicionismo. Porque dicho sea de paso, es intolerable que haya gente aquí en Bogotá que dice rezar por los sacerdotes. Aquí abro un paréntesis. Y no vienen a la misa ni a ninguna misa. Eso es una secta. Porque si realmente fueran verdaderas apariciones, tendrían que por lo menos venir aquí. No van ni a la fraternidad, ni al IBP, ni donde el padre Altamira, ni donde mí. Entonces, ¿qué? Y guardan las cosas con un secreto increíble, tipo masón o masónico. Y después, ¿con qué inteligencia piensan que lo que Dios o la Virgen les dice, ellos lo interpretan en su supina ignorancia, bien o mal? Increíble. Y espero no verme forzado a decir el nombre, porque no es que me las sé todas, pero somos pocos y nos conocemos muchos. Eso no puede ser. Y si tienen miedo que un sacerdote instruido, como he dado pruebas, y piensen lo que quieran de orgullo, que no les puede dictaminar con teología una ruta, ¿eso qué es? Nuestra Señora no se comió el cuento del ángel San Gabriel, se turbó. ¿Qué será esto? Cálmate, es de Dios. Ah, bueno. No hay que creer a cualquier espíritu, porque hay miles de demonios que bajo apariencia de ángeles de luz inoculan el veneno. Y a la gente la tienen bajo un secreto tremendo. Espero que estas personas, y la cabeza que la conozco, y que fue fiel mía cuando era prior aquí en Bogotá, se digne a hablar conmigo. Si no lo hace, es orgullo puro. Pues bien, cerrado el paréntesis, entonces vemos cómo los días son malos, nos dice la epístola, en consonancia con el Evangelio, perdonar, la paz, y sin embargo, la guerra. Oiga, qué contradictorio que es Papacito Dios. No. Es que el amor a la verdad me da el odio al mal y al error, no a las personas. Ojo, que ahí es donde está el problema. Por eso hay que amar al enemigo, porque no lo odiamos.
en su persona, sino en la iniquidad con la cual Él se identifica por su pecado, por su falta, por su crimen, por su ofensa. Y en primer lugar a Dios, como dice Santo Tomás, porque aunque ofendemos las personas, o las podamos ofender o dañar o lo que fuera, el pecado no es tanto a esa persona, sino a Dios en primer lugar. Entonces, hasta amar a los enemigos. Pero si mi enemigo no me pide perdón, ¿qué hago? No hay enemigos, como el Buda o como Juan 23. Si no hay enemigos, no hay mal. Si no hay mal, la distinción entre el bien y el mal no existe. No hay diablo. ¿Está claro? El orden no solamente moral y teológico, sino filosófico metafísico, impone no solamente una ética natural, sino también metafísicamente hablando, una diferencia entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal, que yo no puedo suprimir. Si no, sería la injusticia. Y la justicia es justamente la madre del orden social y aún del orden legal y jurídico de las naciones y de los pueblos. Siempre hay un orden. Y ese orden está sustentado en la justicia, que procura el bien común, ante el cual todo otro bien, privilegios, bienes propios y lo que fuera, tienen que estar integrados, armonizados dentro del bien común que la justicia procura. Y por eso en las Escrituras se habla de la justicia y que se conecta con la santidad. Pero no es que se identifique justicia y santidad como moralmente creen la mayoría. Hay una relación. Pero la relación está en el fundamento. La justicia no es la santidad, como creen muchos exégetas y doctores, sino que es el soporte y el fundamento del culmen en la santidad. Por eso se habla más de justicia que de santidad en las Escrituras. Y por eso viciosamente se ha interpretado, bueno, justicia es santidad. Es el fundamento, el soporte, el principio, sin el cual no hay santidad. Que es muy distinto, son distinciones, no separaciones. Pero no hay que hacer confusiones. Por eso mucha gente cree que yo voy a ser santo sin justicia. Imposible. Porque el soporte está en ella. Y por eso que la justicia, en su ápice, en su vértice, me culmina en el orden sobrenatural, en la santidad. Pero es más amplio, si así se quiere. Y la santidad viene a ser la cereza del postre.
o la corona del rey. Entonces, no se puede vulnerar el orden moral, no se puede vulnerar la justicia que soporta ese orden, porque nadie perdona la injusticia. Se perdona al pecador cuando reconoce su injusticia y ya no se identifica con ella. Por eso le pedimos a Dios perdón. Y condicionalmente, así como nosotros perdonamos. No solamente la semejanza, como somos perdonados, y para eso se encarnó nuestro Señor, sino como dice Santo Tomás, también como condición, en la medida y en cuanto yo perdone al prójimo, a mi deudor. Porque si no estaría haciendo lo que hizo el deudor desaforado. Pidió perdón, se le perdonó la deuda y él cobrándole al otro los 10 centavos. Y estrujarlo hasta que los pague. Entonces, mis estimados hermanos, perdonar, y aún a los enemigos, tiene sus bemoles, como dice el padre Castellani. Porque no se puede vulnerar la justicia. No se puede vulnerar el bien común. El que lo perdona todo no sirve ni para juez, ni gobernador, ni para nada. Y menos cuando no hay el reconocimiento de la falta y la enmienda o la reparación. Entonces hay que reconocer el pecado, reconocer la culpa, la ofensa, y que haya la enmienda, la corrección. Y el saldo de la deuda que queda por infringir el orden moral, civil y social y jurídico. ¿Y cómo hago yo para perdonar a aquel que no reconoce? Otro bemol. ¿Qué es lo que quiere decir perdonar? No vengarme, por supuesto, jamás. Condonar la ofensa, por supuesto, siempre. Devolverle la estima, la amistad, el cariño, el amor, el aprecio a aquel que no reconoce la culpa, la falta y su pecado. Eso no, jamás. Salvo que haya contrición de corazón. Entonces vemos cómo el perdonar tiene esa jerarquización católica, cristiana. Y digo cristiana de católico, no de protestantes, mal llamados cristianos. Crísticos le podrán decir, o cristinos, o cristinas. Pero cristiano es el católico, apostólico y romano. Y punto. Pero hasta el nombre ya se usurpa por las sectas protestantes, que son sectas. Porque la verdad es una. Y se acabó. Y lo demás es secta. Entonces,
para perdonar al enemigo, que no pide perdón, porque si pide perdón, reconoce, satisface, hasta no solamente no me vengo, que jamás debo de vengarme, condonarle la falta, la deuda, la culpa, sino también, si es real el arrepentimiento, hasta la amistad, el cariño que había antes. Pero si no, no. Porque si no sería, no ha pasado nada, no hay diferencia entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Queda clarísimo, o debe de quedar clarísimo. Y aquí, sin meterme en política, porque no es mi competencia, aunque la teología esboza una política, esboza una economía, esboza una convivencia social. Pero esto que digo del perdón y de la paz, porque sin perdón no hay paz. Si Dios no me perdona, yo no estoy en paz con Dios. Me remuerde la conciencia. Y si yo no perdono a mi prójimo, también. Por eso que no caiga el sol. Dice por otro lado las Escrituras, si crees que tu hermano tiene algo contra ti, ya ni una deuda o una falta, sino si crees que tiene algo contra ti. Porque el perdón exige, como dice Santo Tomás, que yo sepa amigablemente, perdonar a mis deudores, así como yo soy perdonado. Y es a título también y además condicional. Así que si yo no perdono, e incluso hasta los enemigos, Dios no me va a perdonar. Hasta allá llegan las cosas. Pero el perdón tiene su jerarquía. Al enemigo no le voy a devolver la amistad si no reconoce la falta, si no rectifica, si no repara, si no se duele con punción por la ofensa infringida, y en primer lugar a Dios. Queda claro. Y como aquí en Colombia se está hablando mucho de paz y de perdón y hasta plebiscito, y Panchito, el papanata, pseudoprofeta, porque yo no me quedo, muy buena la carta, dicho sea de paso, de Galat, pero claro, él no podía ponerle ahí pseudoprofeta, tenía que ser una carta políticamente correcta, pero le dio durito. Pero yo lo digo claramente, pseudoprofeta. El presidente quiere blindar, ahí comprendí yo por qué el plebiscito, porque no me meto en política, ni me interesa, porque es de corruptos, y ya sabemos cómo es manejada judaicamente, hay que decirlo. Es así. Todos los presidentes están manipulados por la finanza internacional y hasta la misma iglesia, con el papa de a bordo del momento. Así que no se salva nadie. Blindar el acuerdo. Ah, muy bien, me diste la luz. Y voy a Colombia a enseñarles la paz. ¿Cuál tu paz? De pseudoprofeta. Pero quédate en tu Roma apóstata. Y no vengas a corrompernos más. Títere de Satanás, que no cree en el Dios católico. Y es un hereje y un apóstata. Y eso es lo que todo obispo, con fe y con la armadura y la espada de la verdad, debe de decirlo. Y si no lo dice, claudica.
Así de claro. Entonces, milagrosamente, no fue blindado. Lo normal, y todo el mundo lo dice, y yo lo pensaba también, va a salir el sí, la presión internacional, con eso basta. La presión del gobierno, toda la más media, que yo lo digo, que a mí no me haga ningún reportaje alguna vez, ninguna periodista o periodista o lo que fuera, porque lo pongo a raya. Yo no soy Alejandro Ordóñez, ni cualquiera que lo ponen contra la pared cuando le enrostran su religiosidad. Hasta Samper, sí, a Ordóñez quien le para bolas, como quien dice, pero denle una misa que es lo que le gusta. Judío, Samper, apellido judío. Lo lamento por el Santo Padre, Samper. ¿Qué vamos a hacer? Odio a todo lo que es religioso. Pues a mí el día que me haga un reportaje, le digo, vea, señorita o señorito, usted es reportera, pregunte, pero no es juez, procuradora, fiscal y encima psicóloga. No me va a venir a cuestionar, ni si está en contra o a favor. Pregunte y yo contesto si se me da la gana. Y mientras las preguntas sean correctas, y punto, y no me dejo manipular, y a ver, ¿qué pasa? Pero si uno lo que quiere es tener imagen, y para eso uno se arregla los dientes y la carita, y yo ahora me pinto las canitas, voy mal. Entonces está bien hecho que a veces pasen algunas cosas para que aterricemos. Porque esto que le pasó al procurador, que era amigo mío, le va a servir para que aterrice él y su familia. Y a ver si eso le sirve para que reconozca su traición. Porque él fue puesto ahí, y siempre lo dije. Él no lo sabe porque nunca se lo dije a él, pero siempre lo he dicho. Porque la masonería vaticana quería un procurador que en este conflicto de la fraternité o fraternidad, de implosión, de absorción a través del cardenal Castrillón Hoyos, no tuviera reacciones aquí. Y necesitaban, y lo vimos. Si no hubiera sido así, todo el priorato de la fraternidad se hubiera ido con el padre Altamira. ¡Todo! Entonces, hizo su daño. Pero como ya se iba alargando la cosa, y si el mismo Vaticano hay que blindar, por supuesto, ya no tenía el respaldo y se comenzó a hacer un callo en el pie, para afuera. Ahí está clarito. Lo hicieron creer que era presidenciable, se le subieron los humos, y ahora ¿quién lo quiere? Ese es el problema. Cuando uno no defiende la verdad. Y esto no lo digo para sacar leña del árbol caído, para que reflexione. Y si el día que nos veamos, caiga de rodillas, reconozca su error y el perdón, y volverá a la amistad. Mientras tanto, ni venganza, condono la deuda, pero no hay la estima y la amistad. Y después aprender a defender la religión con altura, pero no políticamente correcto, porque ya vamos males, así de claro, en el mundo de hoy. Entonces, este no providencial, que nadie se lo esperaba, y yo digo, fueron tan tontos
porque ni hicieron trampa, parece ser, porque lo normal es que en las votaciones hay trampa, a mí no me vengan con cuentos, pero tan seguros que no, y le salió el fallo negativo por poco margen, poco importa, pero quiere decir que la mitad del país no va, de la que votó, que fue un tercio, que los 2 tercios no comieron el cuento, así de claro. Entonces, que esto sirva para que haya verdadera paz en Cristo. Pero no necesitamos chamanes de Cuba ni de la Sierra Nevada, ni brujería, de imbéciles sin fe. ¿Cómo voy a decir yo como presidente creo en Jesucristo y llamo al chamán? Por Dios. Entonces, que se tenga en cuenta que todo lo que dije sobre el perdón en la concepción católica sea así sopesado para que realmente haya arrepentimiento, no impunidad, no injusticia, y se pueda así tener medio paz. Porque nadie en Colombia quiere que siga habiendo más muertos, más desaparecidos. Pero las cosas se tienen que hacer bien. Entonces, que esto, sin meterme yo en política, pero si quieren les doy una ayudita, y eso sí, una tajadita, porque tengo que comer, che. Si los asesores y los internacionales le pagan, pues también que me paguen a mí. Les cobro una módica suma. Pero hay que tener en cuenta entonces las cosas. Y quizás por eso, inconscientemente, el pueblo colombiano puso el no. Para que no haya impunidad. Lo peor en la vida es la impunidad. Donde hay impunidad no hay justicia, no hay verdad, no hay bien. Y demasiada impunidad hay en este país. Hasta que si uno es inteligente se vale de esa impunidad para medio zafarse como la anguila. Hablo para los buenos. Bueno, entonces, creo que el Evangelio de hoy, hasta vean cómo viene del cielo por concomitancia. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Yo me equivoqué, la misa de hoy es la que corresponde a San Luis Beltrán. Yo despistado, no me di cuenta sino a última hora. Y no quise cambiar la misa, el Evangelio, porque lo vi providencial. Yo que no quería hablar del plebiscito, pero el Evangelio me obliga de hoy. El Evangelio en la Iglesia Universal, aunque el santo en la Iglesia particular de Colombia. Entonces dije, bueno, no voy a hacer otro sermón. Y, en cierta forma, Dios lo pone de papayita, es decir, plebiscito, y ahora vean. A ver si quieren ver. Y realmente haya perdón y haya enmienda, haya corrección. Por lo menos en el orden civil, jurídico, porque no les voy a hablar de teología a esta gente, ni de filosofía, porque lamentablemente los políticos, uno más burro que el otro, no son los antiguos políticos masones que sabían de pe a pa. Estos son incultos. Porque antes un masón de categoría era casi un sabio, ahora es un pelele.
hasta eso se degrada, pero si se degrada el clero, los curas, ¿qué le voy a pedir yo al pobre político de turno? Entonces, mis estimados hermanos, creo que la respuesta la tenemos en el Evangelio de hoy. Y así sí podrá por lo menos haber medio paz en este pueblo tan sufrido y el más católico del mundo hoy en día. Hoy, porque antiguamente era la madre patria España, pero desde hace medio siglo por lo menos la fueron transformando. Y hoy España es medio atea. Todavía aquí en Colombia yo no puedo ser político y tener éxito y llegar a presidente si digo que soy ateo. Tengo que tener alguna referencia con lo religioso, alguna referencia con la iglesia, aún la corrompida, o sea, la moderna. Porque todavía queda ese espíritu católico, pero cada vez se va diluyendo más. Y llegará un punto en que ni eso habrá. Bueno. Y un país donde los presidentes, aún masones, tenían que consagrar cada año la nación al Sagrado Corazón. ¿Eso dónde se ha visto? Bueno. Ahora esa semiprotección, sepámosla nosotros aprovechar. Y que podamos así defender religiosamente nosotros la verdad sin meternos en política, porque la política está corrompida. No hay nada que hacer. Y una cosita que no puedo dejar de decir. Yo estoy muy molesto que a mí me saquen en Radio Cristiandad y donde sea, sin mi permiso, partes de mis sermones. Por razones que no voy a dar ahora. Ya se las di a Radio Cristiandad, le dije a Osco, me dijo que no va a escribir más, espero que no lo haga, que no se meta en mi terreno. En la Argentina no saben lo que pasa aquí. Y si quieren saber, que por lo menos me pregunten. Pero que no se vengan con informaciones de uno o otro y saquen cosas que dificultan el bien común y el gobierno interno. No todo es blanco, no todo es negro. Y eso es una manipulación. Porque si yo en un sermón hablo, el que oye de pe a pa, bueno, se aguanta los chillidos, los alaridos y lo que sea, pero más o menos se equilibra. Pero al que le ponen el pedacito, y este loco, hasta yo mismo, si me oigo ahí, ¿y este loco de dónde salió? Ah, no, soy yo. Dios mío. Entonces le pido por favor a Osco, a Radio Cristiandad y al que sea. Aquí las cosas las manejo yo a mi modo, como puedo. Y ayudado por el padre Altamira, que no tiene nada que ver con Monseñor Williamson. Eso debe de quedar claro, con declaración, sin declaración. Eso ya es problema de cada cual. Pero los hechos son los que cuentan. Y hay que saber también odiar el pecado y amar al pecador. Y en la Argentina hay un problema, yo he vivido allá.
todos se pelean contra todos y todos terminan en Mar del Plata en verano y los más riquitos en Punta del Este. Duele decirlo, pero es así. Muy impolutos en la capilla y después afuera, viva la pepa. Ah, qué bien, se parecen a las alemanas. Muy restringidas en Alemania, van a España y allá pues a tutti cuanto venga. Y a lo que venga, y como venga. Que para eso hay Panzer alemán. Tiran la chancleta, así es. Y digo Alemania por nombrar a uno. Y no porque tenga algo contra los alemanes, pero tan estrictos. Y muy bien, y después vean. Entonces, que no le pase a los argentinos eso en materia religiosa. Si todos se peleaban contra todos. Guido Suárez con Lamas, Lamas con Guido, con el padre Sánchez Abelenda, con Padilla, con Cuantín. Eso parecía que una jaula de... Todos tenían razón. Y la verdad que filosóficamente mediocres. Porque a Guido Suárez, dicho sea de paso, que comenzó a venir después de mucho tiempo a la misa y en la casa de él en Alta Gracia, pero él demoró mucho porque era remolón, era jodido el viejo, no hay nada que hacer. Le saco yo de la libertad que tanto hablaba y no me supo responder. Y me dijo a mí que si yo no sabía alemán, como tampoco lo sabía el padre Membiel, no podíamos hablar. Si no sé alemán, no puedo saber qué es Hegel. Pues si yo sé qué es Santo Tomás, por contraposición sé qué es Hegel y Kant. Como Dios sabe, todos los posibles, sin que sean jamás por contraposición a lo que es su esencia plena, para dar una medio explicación. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que espero que las cosas se apacigüen. Ya les advertí a Radio Cristiandad que les iba a ir un poco durito, pero que bueno, era con vaselina, que no se lo tomen, porque tenía que decir algo en público, porque la cosa fue pública, pero no quería yo hablar de esto, ni de lavar la ropa sucia de esto. Entonces espero que Osco me entienda. Claro, cuando hablé con él, muy gentil, no, padre, digo, sí, bueno. Pero la gente se atropella y el diablo aprovecha. Entonces hay que guardar la cordura, la firmeza en la cordura, el equilibrio y en el perdón. Entonces hay que ser equilibrados, justos, y así a ver si llegamos a santos o a medio santitos. Por lo menos intentarlo. De otro modo, no. Es que el combate del error está en aras de defender el bien común de la verdad. Entonces yo no puedo apagar la mecha que humea, ni cortar la cizaña antes de que germine el trigo. Tenemos muchos ejemplos. Entonces hay que tener esa cordura, esa pastoral en la verdad. Pero eso no es atributo de los fieles. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, ya me alargué como siempre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Espero que todo esto sirva para los fieles. Y hasta aún
sirva con lo que dije del plebiscito para la nación. Y con mucho gusto, que no me van a llamar, yo no sé. Pero ahí tienen los fundamentos para medio llegar a una verdadera paz nacional, social, sin impunidad, sin injusticia. Y por eso se puede hablar de amnistía, pero es muy distinto el perdón, el reconocimiento, la enmienda, que el decir aquí no pasó nada, no hay mal ni bien, o es lo mismo. No. Yo no puedo romper el orden moral, ni la justicia, ni la distinción entre el bien y el mal. Pues bien, que estas cosas nos ayuden y nos favorezcan a todos aquellos que quieran de buena voluntad oír. Que la Santísima Virgen María nos proteja y que así podamos perseverar firmes en la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Para explicar estas cosas hace falta filosofía y teología. Porque todo, en definitiva, lo explica en el orden natural, por sus principios, la filosofía, y en el orden sobrenatural y de la revelación, la teología. Y la dificultad radica mayormente hoy en día, cuando se habla de paz, de perdón y de todo lo que fuera. Y es que hay un orden moral, parábola, millones, por decirlo así, y se le perdona porque le ruega para no ser vendido con toda su familia, y otro consiervo que le debe una insignificante suma, el otro lo acogota hasta que pague el último céntimo. Entonces, queda claro que hay que pedir perdón a Dios y que al pedir perdón también sepamos perdonar. Y evidentemente hay un problema, como siempre. Por eso el padre Castellani dice, entramos en el domingo 21 después de Pentecostés, y en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, vemos la parábola del deudor desaforado, como le llama el padre Castellani, que está en íntima relación con la quinta petición del Padre Nuestro: perdonar las deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y pues bien, hay que saber perdonar. Y hay siempre que perdonar. Y Dios nos da el ejemplo con estos dos deudores, uno que
le debía en la con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos un orden social y un orden legal, civil. Y entonces, el perdonar, y que hay que perdonar no solamente 7 veces, sino 70 veces 7, como decir, hasta el infinito, para no estar contando 1 vez, 2 veces, no. 7, le dijo San Pedro, como dándole un número grande, y nuestro Señor 70 veces 7. Bueno. E incluso perdonar a los enemigos. Pero está claro, hay que siempre perdonar. Y perdonar a los enemigos. Pero no dice